Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Esta mañana damos gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad para poder estudiar su palabra, y lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Por este medio, esperando que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo y que lo que aprendamos sea para edificación de cada uno de nosotros y por ende su iglesia, que somos todos juntos. Entonces, hermanos, esta mañana continuamos, ¿verdad?, con el tema sobre la iglesia. Recordamos, lo hacemos en dos partes. Voy a hacer algo rapidito, no voy a tenerme porque se supone que usted debe de buscar o escuchar nuevamente si no entendió algo, ¿verdad?, para que no repetirle todo. De lo que vimos en el pasado, en el estudio pasado, para que usted tenga la idea y no se pierda. Ok, así nada más vimos, ¿verdad?, que el Señor fundó su iglesia cuando llamó a los dos pescadores a la orilla del mar de Galilea. Y luego el Señor fue enseñándole a la iglesia, preparándola ¿para qué? Para lo que había de venir. Que en Pentecostés, ¿verdad?, fue dada la promesa del Espíritu Santo a su iglesia. La iglesia no inició ahí, fue dada la promesa. Y que el Señor luego promete también estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor hace el mandato de la gran comisión a la iglesia de ir a predicar, ¿verdad? Él les dice, vayan, prediquen, bauticen, y al final el Señor hace una promesa: y yo estaré con ustedes, yo estaré contigo, yo iré con la iglesia, yo iré con el que predique todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí vimos, ¿verdad?, también que el Señor es el sustentador. Él fundó la iglesia, la edificó, y también la sustentó hasta el día de hoy. Muy bien, entonces hoy vamos a ver, como en un parto número 2, solo Jesús puede dar poder y autoridad a su iglesia. Dice la palabra en donde estamos leyendo en Mateo 16:18: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando el Señor dijo a Pedro y a toda la iglesia en Mateo 16:18 que tendrían el poder de abrir las puertas del reino de los cielos a la gente, la llave que habla la palabra ahí era un símbolo. Nosotros no podemos, por eso es necesario que cuando el que enseña, cuando da un estudio, tiene que acuerparse con un diccionario bíblico para que pueda entender a qué se refiere, porque muchas veces el Señor habla de algunas cosas, pero no son literales, ¿verdad? Cuando el Señor dice aquí, en 16:18, que la iglesia tendría el poder de abrir las puertas del reino de los cielos a la gente, la llave era más que un símbolo. O sea, la llave era, yo les doy a ustedes la autoridad que Jesús dio a su iglesia. Él nunca dijo que Pedro sería la autoridad final, el cual decidiría quién en el cielo y quién no. Ahora, por ahí, ¿verdad? Y ahí, pues se dice que Pedro es el que está abriéndonos la puerta cuando lleguemos al cielo, pero nada más equivocado, hermanos, nada más errado que eso, porque Pedro está disfrutando de las bendiciones del Señor. Está en su gloria. Está esperando vernos también a nosotros. Él está esperando ver el fruto del trabajo que él también hizo por la obra del Señor. No está abriéndole la puerta a nadie, ni cerrando, y usted no, y usted sí, no, hermanos, eso no le corresponde a él, y más no fue dada esa autoridad a él. El Señor en ningún momento lo dijo. O sea, a Pedro no le entregaron las llaves de los cielos, como se dice, ¿verdad? Sino las llaves del reino de los cielos, que es diferente. Porque el reino de los cielos, representado por su iglesia aquí en la tierra, fue la que recibió la autoridad. Y vamos a ver por qué, hermanos. La forma en que Pedro utilizó la llave del reino de los cielos fue por medio de la predicación y enseñanza del evangelio. Entonces, la iglesia posee el poder de introducir a otros al reino de los cielos únicamente por medio de la predicación del evangelio. Hermanos, aquí tenemos que detenernos un poquito. Hoy en día, ¿verdad? Hay gente perdonando pecados, hay otros salvando gente, otros condenando gente,
un montón de cosas que no están en la palabra del Señor. El Señor dio la autoridad a la iglesia, ¿para qué? Para introducir a otros al reino de los cielos, que es la iglesia misma, ¿por medio de qué? De la predicación del evangelio, nada más. O sea que nosotros no podemos decirle, mire, haga esto, usted ofrende el otro, si usted da esto ya es salvo y ya tiene entrada, y no, ¿verdad? Ni yo te doy la autoridad, ni yo te permito, ni yo te autorizo, porque eso el Señor lo dejó a su iglesia, nada más, ¿verdad? Única y exclusivamente a su iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo ponía en práctica la iglesia esa autoridad que Dios le dio? Bueno, predicando el evangelio hasta el día de hoy, hermanos. Porque aprendimos nosotros, ¿verdad? En el estudio pasado, que la razón de ser de la iglesia es predicar y hacer discípulos para el Señor. ¿Te recuerda eso? Nada más. O no olvidando, lógico, ¿verdad? Como yo dije también, la parte social. Pero el objetivo de la iglesia es predicar y hacer discípulos para el Señor. Entonces, ¿qué significa lo que dice Mateo 16:18 sobre atar y desatar? Yo sé que cuando yo digo esto te leen a la mente, ¿verdad? Un montón de cosas que se han oído por ahí. Bueno, este término, hermanos, sacado del contexto anterior, posterior y del mismo versículo en sí, o sea, ha sido totalmente mal usado. Que yo te ato, que yo te desato, que yo ato los espíritus, que yo ato los demonios, que yo ato al diablo, que yo ato tu enfermedad, que yo ato el pecado en que estás del licor, que yo ato el cigarro, que yo ato un montón de atar, ¿verdad? Que hay por ahí que no tienen razón alguna con lo que la palabra del Señor dice, y es lo que vamos a ver. Yo creo que usted queda claro con esto, hermanos. O sea, ha sido pésimamente usado. O sea, yo ato y desato a los demonios y a los espíritus. El Señor, hermanos, no nos ha enviado, ni dejó a su iglesia para andar atando y desatando demonios y enfermedades y cuanta cosa hay. El Señor no dejó a su iglesia con ese propósito. ¿Por qué? Porque número uno, en primer lugar, yo no tengo el poder para atar el diablo. ¿Entiende eso, hermanos? En este tiempo, el mismo Satanás se ha ocupado de meter solapadamente en las iglesias que él no tiene poder. Que él no tiene poder. Que es insignificante. Y que entonces te puede jugar conmigo y yo juego con usted y aquí no pasa nada. Aquí todo está tranquilo. Usted puede jugar con las cosas que a mí me agradan, las cosas de las concupiscencias de pecado, que él es el rey, ¿verdad? El príncipe. Y aquí no sucede nada. Él se ha encargado, hermanos, de quitarse el poder. ¿Para qué? Precisamente, hermanos, para que los hermanos o los creyentes que no están siendo bien enseñados en la palabra del Señor puedan caer en esto. De que un servicio para el Señor resulta en un desatamiento de cuanta cosa hay, ¿verdad? Y se pierde el objetivo, que es la alabanza, honra y gloria para el Señor. Yo no tengo el poder, hermanos, para atar el demonio, al diablo. Yo no sé, por lo menos en la palabra, yo no lo he encontrado. El Señor me dijo a mí, sométase bajo mi autoridad, bajo mi cobertura, bajo mi cuidado, resista al diablo y él huirá. Eso es lo que el Señor me mandó a hacer. Someterme bajo él, resistirlo. Y dice que si yo estoy bajo la cobertura, en la mano del Señor, con él, entonces el diablo va a huir de mí. Pero no tengo que amarrarlo ni que atarlo, hermanos, porque en primer lugar, bueno, no tengo yo autoridad para atarlo. La Biblia no me da eso. A mí me manda a resistirlo, sometiéndome bajo la autoridad del Señor. Y número dos también, porque Satanás, o sea, no ha sido atado. Él no ha sido atado. Dice la palabra que Cristo lo venció. Lo exhibió públicamente en la cruz.
al diablo, a los demonios, a las tinieblas, venciéndole en la cruz del Calvario. Pero dice que el diablo, será atado en la segunda venida, cuando Él venga a establecer su reino milenial en esta tierra. Dice que será atado por un periodo de 1000 años y luego, dice la palabra del Señor, será suelto otra vez. ¿Para qué? Para que Él arme a los pueblos, a las naciones, para la guerra final del Armagedón, donde Dios le vencerá con sus ejércitos y será desterrado, dice, al infierno con todos sus ángeles y con todos aquellos que rechazaron el regalo de la salvación de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Quedamos claros, ¿verdad? No tengo autoridad y además el que va a atar a Satanás es el Señor mismo. Y aquí un ángel bajó, dice, del cielo. Podemos ver ese versículo luego. No soy yo. El Señor no me mandó a eso, hermanos. O sea, a mí no me mandó. Cuando el Señor, ¿por qué? Porque solamente Él se ganó ese derecho. ¿Quién se lo ganó? Cristo Jesús. Con su sacrificio, Él se ganó ese derecho, hermanos. Dice la palabra en Apocalipsis 20, capítulo 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La palabra no dice si era el mismo Señor, ¿verdad? Dice que posiblemente que es un ángel. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ok? Entonces, olvidémonos, ¿verdad?, de andar atando y desatando, porque eso es antibíblico. Eso no está en la palabra del Señor, hermanos. Ha sido una mala enseñanza que se ha dado. Y entonces yo pierdo el objetivo, que es mirar hacia mi Señor, que es servirle a Él para andar atando enfermedades, demonios y cuanta cosa hay. Ese no es el trabajo que el Señor nos dejó hacer como su iglesia, sino a predicar y a traer discípulos, a hacer discípulos para Él. ¿Para qué? Para que esos discípulos continúen el trabajo que la iglesia había iniciado. Y dice la palabra, ¿verdad? ¿Ok? En Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando, ¿verdad? Yo les dije ahora, se los digo para que ustedes vean que ahí es la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién? Cristo, hermanos. Cristo Jesús. Nadie más que Cristo puede perdonar mis pecados. Nadie. Ningún hombre en esta tierra tiene autoridad para perdonar mis pecados, solo Cristo, porque Él dice, Él despojó a Satanás, el enemigo, lo exhibió público y triunfó sobre él, y con su muerte, mis hermanos, con su sangre derramada, Él limpió mis pecados y me abrió el acceso directo hacia su presencia por medio de la salvación que Él me dio en la cruz. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es clara. Apocalipsis 12, 10 al 11. Ahora dice, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hoy en día también se dice, hermanos, que ya Satanás dejó de acusarnos, que ya él no nos acusa, que ya él no le dice nada al Señor de lo malo que nosotros hacemos. Qué mala aplicación de la palabra del Señor. Recuerden, cuando nosotros estudiamos un texto X en la palabra, una porción, un capítulo, tenemos que preguntarnos quién, para quién, por qué, en qué tiempo se dio eso, hermanos. Entonces, vemos que esto es en la segunda venida del Señor, ¿verdad? Ahora ha sido lanzado fuera el acusador, dicen nuestros hermanos, el que los acusaba. Sí, claro, él nos acusa hoy en día. Él se burla,
Claro que sí. Cuando nosotros vituperamos el nombre del Señor, hermanos, Satanás se ríe delante de Dios. Y Él lo ve todo. Ahora sí os dice lanzado fuera. Y entonces, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, nosotros, hermanos, ahí sí vamos a vencer, pero no por nosotros, sino por medio del derramamiento de la sangre de Cristo que nos dio la autoridad, hermanos, y por el testimonio de la palabra que Él nos dejó. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto de atar y desatar? Simplemente que cuando yo le predico la palabra a alguna persona y ésta no acepta el regalo de Jesús, esa palabra que yo di será aprobada, será atada en los cielos. ¿Para qué? Para condenación de esa persona. Al igual, hermanos, que si acepta la palabra que el regalo de Jesús, esa palabra también será aprobada, será atada en los cielos. ¿Para qué? Para recibir a ese nuevo salvo en la familia de Dios. Entonces, hermanos, no es de andar atando cosas, no. Es simplemente que la iglesia recibió la autoridad. ¿Para qué? Para predicar. Y si alguien rechaza, hermanos, vean qué delicado que es esto, ¿verdad? Si alguien rechaza la predicación, el regalo de Dios, eso que esa persona está haciendo en ese momento será atado en los cielos. De ahí la importancia que la iglesia del Señor siga predicando, que no deje de predicar. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación nosotros podemos abrir las puertas para que alguien más venga a los pies de Cristo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Él en la cruz. Eso es simplemente el atar y desatar. ¿No? Eso es simple. Predicamos la palabra, si no la acepta, será aprobado allá también. Y esa persona será condenada. Igual que si la acepta, será recibido en los cielos como un hijo más de Dios. No por nuestra autoridad, no, por la predicación de la iglesia, de lo que el Señor nos dejó. ¿Y para qué? Para que esa persona venga a la familia de Dios. Muy bien. Jesús libera a sus iglesias. ¿Por qué el Señor muchas veces dijo a sus discípulos y a otras personas que no lo dijesen a nadie? ¿Recuerdan? Él algunas veces sanó a algunos y le dice, ve en paz, presenta la ofrenda con el sacerdote y haz lo que tengas que hacer, pero no lo digas a nadie. No lo digas a nadie todavía. Porque el Señor todavía tenía muchas cosas que decir a su iglesia y tenía un ministerio por cumplir, hermanos. Y que para cumplir ese mandato tendría que ser saldado, hermanos, la deuda por medio de su muerte. Entonces, el Señor mandaba que todavía no se dijese, hizo el milagro, pero dice, cállese, ¿verdad? Todavía no diga nada. Porque Él tenía que cumplir con todas las cosas, hermanos, y enseñarles a su iglesia que para poder tener ellos acceso a una salvación tan grande y para todo el mundo, esa deuda que usted y yo teníamos tenía que ser saldada en la cruz del Calvario con su muerte. Este concepto, mis hermanos, para nada hizo gracia a los discípulos. O sea, para nada. Muchas veces también Pedro, ¿verdad? Le decía, Señor, que nada esto te acontezca. ¿Cómo se te ocurre, verdad? Dios le decía, Pedro, apártese se quedito porque usted no entiende todavía lo que yo estoy haciendo. Entonces, hermanos, ellos esperaban, los discípulos mismos esperaban, ¿verdad? Que Jesús derrocara ese imperio romano, ¿verdad? Y que estableciera su reino de una vez. Pero eso no era lo que estaba escrito en las profecías, hermanos. Y en realidad no lo entendieron los discípulos, hermanos, a pesar, recuerdan ustedes, yo les enseñé en una predicación que a pesar de que andaban con Él, ellos no entendieron muchas cosas. Es más, lo que el Señor muchas veces les dijo que Él iba a morir, iba a resucitar el tercer día, ellos no lo creyeron. En ese momento, ¿verdad? Ellos estaban oyendo eso, pero no lo creyeron. Cuando el Señor se les presentó,
que estaban en la casa, ¿verdad? Dice que llegó el Señor y se puso en medio, están asustados, porque vieron que lo que Él dijo era cierto. Entonces, la iglesia, hermanos, en ese momento quizás no entendió lo que Jesús les estaba diciendo. Es posible que la iglesia, hermano, no captase el mensaje que el Mesías estaba dando para ofrecer la salvación a toda la humanidad. Hermanos, las iglesias no tienen razón de ser, yo lo repito, si el rescate que Jesucristo ofrece por medio de la fe no es una realidad. O sea, no hay razón para que una iglesia exista si ese rescate que Cristo ofrece por medio de la fe no es una realidad en la vida de las personas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la iglesia tiene que predicar. Tiene que predicar. Habrá muchos que van a rechazar y se van a condenar. Pero también hay otros que pueden escuchar el mensaje de salvación y pueden alcanzar salvación. También, hermanos, la guía de las iglesias debe ser de Cristo única y exclusivamente. Jesús explicó a la iglesia que el cumplir la misión que él tenía lo llevaría hasta la muerte y después a resucitar al tercer día. Mientras los discípulos meditaban en esto, Jesús fue más allá, al decirle a su iglesia que si en verdad querían seguirle, tenían que estar dispuestos a llegar y a pasar lo que él había y tenía que pasar. O sea, inclusive pasar por la muerte, hermanos. Entonces, en este párrafo, mis hermanos, Cristo le enseñó a su iglesia el infinito valor de la eternidad del alma en comparación con ¿qué? Con la vida física terrenal. Hoy la iglesia, hermanos, se encuentra fuertemente bombardeada por el conocimiento del mundo, ¿verdad? Oye, es fácil dar un clic y me salen un montón de cosas ahí si yo quiero saber algo. Salvación, y me salen cientos de páginas sobre salvación. Vida eterna, y me salen otras cientos de páginas. Y la iglesia ha sido bombardeada por esto, hermanos. Y puede darse la tentación de que nosotros pongamos más atención en lo que se dice en una cuestión de internet, ¿verdad? A lo que se está haciendo en la predicación de la palabra del Señor en un templo o en una casa, hermanos. Dice la palabra en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros buscar? La sabiduría que viene de Dios. ¿Y dónde encontramos la sabiduría que viene de Dios? En su misma palabra. ¿Verdad? Yo puedo escuchar, puedo entrar a internet y puedo buscar salvación, pero eso no es la palabra del Señor. Puedo encontrar muchos libros, pero no son la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros, recuerden que uno de los puntos que vimos también era que cómo nosotros podíamos identificarnos como la iglesia del Señor, porque permanecemos en la misma base escritural que los apóstoles enseñaron. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Entonces, es un peligro latente que hay hoy en día, ¿verdad? Y bueno, con esta pandemia mucho más, de que dejemos la palabra de Dios de lado y nos llenemos poniendo el radio o el televisor o una computadora, lo que sea, y escuchamos lo que ahí sale. ¿Verdad, hermanos? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como la iglesia del Señor, de lo que estamos escuchando, porque ahí hay de todo, hermanos. Y a veces parece muy lindo, pero miren, hermanos, si no hay sustento bíblico, eso es un peligro para nosotros. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ya sea hablando de los sistemas de comunicación, redes sociales, internet, etcétera, todo ahí puede existir, ¿verdad? El peligro de que nosotros nos apartemos de la palabra y pongamos nuestros ojos en eso, hermanos.
Por eso yo les dije, ¿verdad? Hace poco, oremos al Señor, pidámosle a Dios para que esto vaya pasando, hermanos, y podamos otra vez volvernos a reunir físicamente, si esa es la voluntad del Señor y si Él no ha venido antes, y podamos, ¿verdad?, inquirir en su templo, dice la palabra, inquirir en su templo el mensaje, la palabra que Él tiene para nosotros. Así que, doblando más la rodilla, hermanos, orando para que esto sea así. Entonces, hermanos, vamos a ir finalizando acá. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, con respecto a la iglesia del Señor? Yo espero que usted haya aprendido bastante. Yo sí aprendí bastante. Yo sí aprendí bastante, hermanos. Yo sé que ahora cuando alguien venga diciéndome, yo soy este es el Cristo, mire, o yo traigo una palabra nueva, o el Señor me dijo esto, o aquí encontré esto que también le sirve, que no lea la palabra, lea este libro, está mejor, o lea esto que yo le enseño, o mire, allá está el Cristo, o por allá está, o aquel tomó el lugar de Cristo, infinidad de cosas. Ya usted y yo tenemos la enseñanza suficiente. ¿Para qué? Para presentar, como dice la palabra, hermanos. Por eso es tan necesario estudiar la palabra, para que cuando se nos demande estas cosas, podamos presentar defensa como con paciencia y conocimiento de su palabra. Entonces, hermanos, yo creo que es un privilegio, que es un honor pertenecer a la verdadera iglesia del Señor. A la iglesia que cuida su palabra, que predica su palabra así como está, hermanos. A la iglesia cuyo centro de alabanza, de adoración es Cristo. A la iglesia que tiene la autoridad y que predica la palabra. A la iglesia que también ama a los siervos que Dios ha puesto para que les enseñe. Les cuidan, oran por ellos, les mantienen. A la iglesia, mis hermanos, que el Señor compró a precio de sangre y que ha permanecido hasta el día de hoy, es un privilegio pertenecer a esa iglesia. Yo le invito para que usted se goce, hermanos, para que usted de verdad piense, medite, qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de la iglesia del Señor. Y si hay alguien que todavía no conoce al Señor, quiere ser parte de la iglesia, bueno, tiene que dar un paso importante y sencillo a la vez. Tiene que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor y hacerlo el Señor de su vida. Y luego de eso, ¿verdad? Como vimos en el estudio del miércoles, viene el bautismo. ¿Para qué? Para adherirnos a esa iglesia y no como medio de salvación, como también se predica por ahí, ¿verdad? Ok, les puedo decir muchas cosas más que por lo menos yo aprendí. Yo espero que usted también haya aprendido esto y que podamos nosotros, hermanos, defender la iglesia a la cual nosotros pertenecemos y enorgullecernos de pertenecer a ella. Hoy en día, hermanos, ya hay comezón de oír. Ya la gente anda deseando buscar palabra. Y nosotros tenemos la palabra del Señor como Él nos la dejó. Amemos esa palabra. Amemos su iglesia. Amemos los hermanos que son parte de la iglesia del Señor y que Cristo sea la cabeza siempre, mis hermanos. Dios añada bendición a este estudio que hemos tenido, mis hermanos. Que el Señor pueda darnos suficiente inteligencia, sabiduría, para meditar sobre estas cosas y entonces poder ser esa parte que el Señor nos ha llamado a hacer en su iglesia. Una parte activa de servicio, ¿verdad? De darle al Señor la honra y la gloria. Bueno, también ya esto es extra estudio, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, perdió
qué sé yo, se le borró la predicación del celular o de su computadora, yo le invito para que también puedan visitar el canal que yo tengo en YouTube. Ustedes pueden entrar así, Pastor Alexis Arias López, y estamos aquí en familia, estamos subiendo las predicaciones, los videos que se hacen, los estamos subiendo ahí, y además hay otros ahí que también usted puede, si quiere verlos. Entonces yo le invito, hermano y hermana, para que usted pueda también, ay, que se me olvidó la predicación, yo no la pude ver y se me borró. Bueno, vamos a subirla para que usted pueda tener acceso a ella también ahí, no se pierda la bendición y tampoco se quede con la duda, ¿verdad? Todo esto es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, en un nuevo estudio el próximo domingo en la mañana. Bendiciones.